Para mí, las presentaciones tienen un valor fuera de lo común, porque me dan el contacto con las personas que alimentan mi ánimo. He llevado a cabo unas cuantas, la mayor parte en Barcelona, también en Madrid, en Villena, en Reus. Momentos mágicos impregnados de lo emocional. Pero esta, la de Villel de Mesa, ha tenido un paso más, a través del trato con tantas personas, porque he descubierto que, con unas cuantas, tengo un vínculo familiar que desconocía. Mi agradecimiento está ahí, para Miguel, Villalite, Toñín y Pedro Lozano, el alcalde, que nos facilitó el lugar. Y por supuesto también para quienes estuvieron allí. Vamos a empezar. Como no hay micrófono, hay que alzar la voz. Si alguien no oye, que lo diga, porque claro. Llevamos audífonos. A veces uno se pone a hablar y resulta que no lo escuchan. Bueno, la cuestión es, para mí todo lo que estoy viviendo en Villel es un regalo emocional enorme. Y todo empezó a través de dos personas, ¿sí? Porque Miguel me ayudó mucho, porque le mandé el borrador de la novela, porque él tiene la web de Villel, que me ha servido siempre para encontrar cosas. Y entonces él repasó para ver si había metido la pata en algún caso, que es algo que puede suceder de manera natural. Y empiezo por ahí, por el agradecimiento. Muchas gracias. Y luego tenemos al fotógrafo ilustre, que está dejando un legado extraordinario de una época concreta, que quedará con el paso del tiempo. De mucha gente que falta. Claro, con el paso del tiempo, eso estará ahí. Y además, todas las fotos que él siempre pone en Flick, yo las he estado usando. Adelante. Yo las he estado usando. Yo las he estado usando mientras realizaba la novela, porque cuando uno describe un lugar, la memoria no es lo mismo describirlo delante que describirlo en la memoria. Entonces, las fotos que él tenía me han ayudado en los lugares. Y de hecho, la foto que cogí para hacer la cubierta, porque al publicar en Amazon lo tienes que hacer tú todo, es una foto de él, que luego yo la retoqué para que apareciera el arcángel. Pero les tengo que agradecer a ambos mucho, mucho. Y luego tengo otra cosa, que es la falta de determinadas personas. Mi primo Jesús, que cuando yo estaba aquí de jovencito, de niño y casi de adolescente, pues para mí Miguel Ángel y Jesús eran como un regalo. Eran dos piezas. Sí, pero a mí me hacían sentir muy bien y muy seguro. Charita era más pequeña. Y Mayor es más mayor. A partir de ahí sí que tengo el dolor de la ausencia. Bueno, es lo que toca en la vida, seguir adelante. Así que Miguel hará la entrada. Unas breves palabras. Una ronda de bienvenida a todas y todos. Muchas gracias. Es que mi voz es baja, no puedo, intentaré. Y pues os doy las gracias por venir aquí. Para mí es un placer y un honor estar con Jorge. Y luego también quería aprovechar para hacer un reconocimiento también a Francisco Javier, porque efectivamente, como dice Jorge, el legado que está dejando es impresionante. Yo que al final pues, me dedico a leer e investigar cosas sobre Villel. Pues bueno, pues para los futuros que vengan, el trabajo de Francisco Javier pues, es impresionante. Bueno, pues visto esto, pues nada, estamos aquí en la presentación de Jorge, con su última novela, El umbral de los cielos. Bueno, Jorge ya lo conocéis, como él ha dicho, pues está en Simón, está por aquí, en Juan. Y bueno, pues nada, pues esta es su cuarta novela.
Tiene 3 poemarios también, tiene una página web, un canal de YouTube, donde ahí expresa sus emociones, sus reflexiones, sus poesías también. Así que si tienes oportunidad, puedes entrar en YouTube y ver los vídeos que hace. Y nada, bueno, pues sobre un poco sobre la novela, pues os invito, bueno, muchos ya a lo mejor la habéis leído también, si no, os invito a que la leáis, porque es una aventura trepidante, ocurre todo en 8 días. En 8 días, en junio, justamente en junio de hace 10 años. Y en esos 8 días, pues los protagonistas recorren todo el Valle del Mesa, Sisamón, Iluecha, Amayas, y además quiero decir que te has documentado muy bien, expresa perfectamente todos los topónimos, todos los lugares, una maravilla. Y tampoco voy a decir mucho más, porque soy poco en palabras y lo más importante pues, aquí, lo tiene que decir Jorge. Así que os dejo con Jorge. Bueno, sí, perdón. Sí, espera. También las obras de Agatha, ¿vale? El primer libro que escribió, al que le tengo mucho cariño, porque Jorge y yo, pues al final, personalmente nos conocemos desde el año pasado, más o menos, del otoño, por ahí del año pasado. Pero cuando sacó el libro en 2001, yo no sé si lo compré en 2001 o en 2002, pero me encantó las obras de Agatha. Además, yo llevaba mucho tiempo un poco con la lectura abandonada y lo compré un verano, me lo leí, pues no podía parar de leerlo y me enganchó otra vez a la lectura y bueno, pues también quería comentarlo. Que si tienes oportunidad, esta hora que nada más se puede estar en Amazon, o sea que, y habla también de Villar, o sea que hay que ahora sí ya. Presentar novelas para mí es un poco complejo porque se me despierta una paranoia. Bueno, a mí se me despiertan paranoias de manera permanente, con lo cual siempre está uno tratando de resolver aquello que puede suceder. Y una de las cosas es, cuando hago la presentación de una novela, tengo miedo de hacer un spoiler, porque una manera de escribir novelas para mí es que haya muchas dudas en el lector sobre qué puede suceder en el final. Y claro, si se me va la cabeza y explico determinadas cosas, ya el lector no va a tener dudas. Aunque hay algunos lectores, algunas lectoras, que leen el final primero. Me hace gracia, pero porque claro, cada uno tiene el derecho de hacer lo que quiera. Bueno, a partir de ahí, esta novela ha nacido de diversos factores. Para mí este territorio, aunque mis padres son de Sisamón, yo no me considero exclusivamente sisamonero. Para mí es todo el territorio. ¿Por qué? Porque en la infancia pasaba los veranos, una parte en Sisamón, sí, pero otra parte importante en Villar. Y de hecho tener a mis primos, Jesús y Miguel Ángel, que me llevaba Miguel Ángel, me lleva 1 año y Jesús 2, era estar muy integrado. Con lo cual, aquí era muy feliz. Y además, el paisaje te permitía moverte mucho por la vega. De manera que, para mí, este lugar también forma parte de mi patria. Pero además, buenos días, está el hecho de que mis dos apellidos provienen de otros lugares. Porque la Arena, mi abuelo paterno, justo, la Arena era de Mochones. Viajó, quedó huérfano muy joven y fue a Sisamón con 13, 14 años a trabajar allí. Y entonces, la cuestión es esa. Y luego a Castejón viene de Entes, que también Valle del Mesa, en el otro extremo. De manera que para mí, el territorio entero forma parte de mí. Y durante muchos años estuve pensando en escribir una novela sobre este territorio a partir de que las tablas de Agartha, que es de un territorio más lejano de la Centimeria
de La Rioja, Soria, pero en un momento determinado decidí, también lo decidí porque lo encontré. Un día subiendo a la ermita de Santa Bárbara de Amayas, que tiene una vista, la ermita en sí mismo no es un edificio muy normalito, pero el lugar, la vista que hay es extraordinaria, pero es que encima me di cuenta de que había una cueva debajo. Si bajas un poquito, hay una cueva. Y entonces, allí la novela acabó. Dije, este es el lugar. A partir de que puse esto en este territorio, ya pensé en escribir una novela aquí, que sucediera aquí. Y durante muchos años no me acababa de atrever. Pero en Barcelona me encontré monté una vez, yo tengo ideas, a veces me salen y a veces no. En mi barrio nunca había habido una mesa de escritores el día de San Jordi. Y cuando publiqué mi novela anterior, Las 8 damas, dije, voy a llamar a uno que escribe Buen Pastor y vamos a montar la mesa el día de San Jordi. Y lo hicimos. Y esa persona, en concreto, solo escribe todas las cosas que escribe en nuestro barrio de origen, Buen Pastor. Y en ese momento pensé, ¿y por qué yo no soy capaz de escribir la novela donde tanto tiempo hace que lo pienso? Y me puse a hacerla. Y ahora os explico un poquito de qué va la novela, pero con miedo permanente al spoiler. Cogí un borrador que tenía, yo tengo varios borradores por ahí, porque de repente se me ocurre una historia y hago un borrador. Luego no acabaré de hacer más novelas nunca. Pero cogí un borrador que se trataba de abrir un umbral interdimensional. En Barcelona, en unos determinados sitios de masonería, porque hay lugares donde ves cosas de masonería. Y lo cambié de lado. Y lo cambié bastante, ¿eh? El borrador no se parece mucho a la novela. A partir de ahí, tomé algo que había estudiado mucho para mi novela anterior, que es una novela negra, donde hay un asesino en serie. Yo había estudiado mucho la psicopatía para esa novela, pero no la utilicé, porque al final utilicé otra cosa. Y entonces empecé a plantearme, ¿cómo está el mundo? A mí que siempre me ha gustado la historia, a lo largo de la historia, ¿cuántas personas malvadas han gobernado el mundo? Han sido capaces de atacar a cualquiera. Y entonces ahí es donde me planteé, ¿serían psicópatas? ¿Serían personas sin emoción? La psicopatía no es lo que nos hacen pensar las películas, asesinos sin fin, no. La psicopatía es un problema emocional. Son personas que no comparten emociones con los demás, solo para sí mismos. Y a partir de ahí fue cuando empecé a construir la novela. ¿Acaso en el umbral, en la guerra de los cielos, que está en la Biblia, en la que los ángeles que estaban en la tierra controlando el paraíso se rebelaron contra Dios porque querían hacer algo que no les dejaban, y hubo el combate con el arcángel San Miguel al frente de los ángeles de Dios y con Satanás y Lucifer al frente de los otros? La historia dice que la guerra la ganaron el arcángel San Miguel y los querubines se llamaban, fueron al interior de la tierra, al infierno. Pero ¿y si no fue así? ¿Y si los querubines expulsaron a los ángeles y cerraron el umbral para que no pudieran venir a esta dimensión? Esa es la novela. Hay que abrir el umbral de los cielos para que la bondad regrese y se haga con el poder. Y justo eso, ese umbral estaba aquí, en el portillo. Podían llegar, había dos personas, Ana y Raúl, que no se conocían. Dos personas diferentes que se cruzaron en el Valle del Mesa, en un lugar concreto. Sus vidas se encontraron y a partir de ahí
empezaron a buscar el umbral. Lo consiguieron. Pudieron abrirlo. De todas formas, Juan, los Jorge te va a llenar ese agujero sí que te los huevos, ¿eh? O sea, tenías que haberlo puesto. Lo llamaban de los huevos. Ya vi el nombre en algún lugar. Porque hay nombres, por ejemplo, el Valle del Mesa. Ahora voy a hablar un poquito del Valle. Os he contado ya de qué va la novela, pero ahora hablaré un poquito del Valle. Porque el Valle del Mesa sí que en algún lugar he visto que se llamaba de los huevos. Te digo que es la historia. Pero lo abrieron, lo trataron de abrir Los Ángeles para atravesar y regresar a la dimensión. Sería Los Ángeles porque es un misterio. Ahí está. Bueno, la cuestión es que hay algunos lugares que tienen nombres distintos, según en dónde, según quién. Pero el Valle del Mesa tiene algo mágico para mí, que es ya su propio nombre. Porque ya he leído muchas veces lo de la mesa del rey Salomón, que fue encontrada porque desde Toledo los visigodos huyeron ante la llegada de los árabes y sacaron diversas cosas, y entre ellas la mesa del rey Salomón. Pero un árabe la encontró en el valle. No sabemos a dónde la llevó. Entonces, hay una parte mágica inicial para mí en el valle. Pero además hay algo que me fascinó cuando empecé a estudiar, porque realmente sí que yo cuando escribo una novela preparo mucho las cosas, estudio mucho, y la mayoría, a lo mejor hasta el 90% de lo que he estudiado queda fuera. Pero, y entonces me encontré con la Virgen de Sedas. Sedas es donde nace el río, es una pequeña fuente, es muy bonito. Y la Virgen de Sedas tiene un nombre muy especial. Es la Virgen de Minerva. Minerva es una diosa griega. Es una diosa romana, pero de origen griego. En realidad el nombre es sobre Minerva, porque en Roma, en el templo de Minerva, construyeron una iglesia y la Virgen que estuvo allí se llamó así, sobre Minerva. Pero al final el sobre desapareció. Y tenemos que esa diosa tenía un animal siempre con ella, que era un búho o una lechuza. En cada sitio se lee una de las dos cosas. Y resulta que buscando, me encuentro en Ibdes, justo enfrente de la ermita de San Ostras, ahora no me acuerdo, porque es un nombre un poco especial. San Daniel. Eso, San Daniel, perdón. Entonces, justo enfrente, en aquel acantilado, hay una cueva donde estuvieron los arqueólogos, donde encontraron cosas de la Edad de Hierro, y lo llaman la Cueva del Búho. Minerva en el inicio, el búho en el final. Mi prima me dijo que no la llaman búho, le llaman búho. Pero en los escritos que yo encontré, es la Cueva del Búho. Y claro, es el lugar mágico. La Virgen está en el inicio y su animal en el final. En medio está todo. Y hay una cantidad de cosas de naturaleza, algo extraordinario. Cuando uno camina por el Valle del Mesa, entre Calmarza y Jaraba, por ejemplo, aquello es que te quedas a cada momento pasmado. Y aquí en Villar también hay los barrancos que entran y tienen unos roquedales. Y luego hay un lugar que para mí, desde pequeño, por algún motivo, siempre ha tenido un punto que yo he considerado algo que nunca he encontrado nada, que es el billar. Yo de pequeño había conseguido hacer chocolatadas al billar. Y yo cuando veía aquellas rocas, siempre pensaba que aquello, pero desde pequeño, había sido un templo del Neolítico
porque esas rocas deben marcar cosas. Igual que encontré en Iruecha que hay unos menires que marcan cosas junto a una ermita, pues siempre he pensado que el Villar es un lugar religioso muy antiguo. Nunca he encontrado nada sobre él. Es muy triste para mí, porque siempre busco cosas, pero no he encontrado nada relativo a eso. Pero la cuestión es esa. El Valle del Nesa, sinceramente, es un lugar mágico y por eso me cuadraba muy bien la historia que tenía con el lugar. A partir de ahí ya todo fue. Esas dos personas que se encontraron, una era de Sisamo, pero no vivía ahí, vivía en Barcelona, ahí me puse yo un poco. La otra venía de Madrid y venía buscando algo, sin saber muy bien qué. Y en el encuentro pudieron saber qué buscaban, pero no cómo. Tuvieron que andar por el valle, en determinados lugares, tratando de encontrar. Y ahí, por eso del valle, salen muchas cosas, porque son muchos sitios que tienen un punto mágico. El Escairón se llama, el de Algar. El Recuenco y Algar. Escairón, que está arriba de González. Hay una serie de lugares que tienen un punto dorado. Y entonces me cuadraba muy bien. Y por eso me puse a hacer esta novela. Primero para darle valor a mi territorio de origen, al de mis ancestros. El hecho de que yo haya nacido en Barcelona no quiere decir que sea de Barcelona, porque todo mi ADN vino de otro lugar. Y aunque sí soy de Barcelona, y me gusta, bueno, la ciudad cada vez me gusta menos. Eso es así, porque las cosas cambian tanto que a veces... Pero sí que me he criado allí y he sido mi vida allí, pero mis ancestros estaban aquí. Y entonces por eso es esta novela. No os voy a comer mucho más en la cabeza. Pero también hay una parte, porque parece que la religión solo es una, pero no, porque ahí he metido también, hay que pensar que esto era el centro de la Celtiberia. La Celtiberia es algo que conocemos poco, porque tras la llegada de los romanos se arrasó la cultura celtíbera, prácticamente desapareció. Así que tenían que buscar tal vez un santuario celtíbero para encontrar cómo abrir el lugar. Y entonces también hablo de... ¿Por qué? Porque aquí hubo varias religiones. Porque tras la celtíbera llegaron los romanos con su propia religión. Luego llegaron los visigodos, que se sumaron al cristianismo rápidamente, pero luego llegaron los árabes y hicieron otra religión. De manera que no solo estoy en ese combate entre los ángeles y los demonios, sino también de otras cuestiones, que aquí hay puntos. Por ejemplo, la iglesia de Ibtes, que es una iglesia fuera de lo común, pero parece un castillo al mismo tiempo. Bueno, pues ahí la historia dice que antes hubo una mezquita y antes hubo un castillo romano. Quiero decir, hay tantas cosas que dan lugar a que puedas manejar la historia de maneras muy diferentes. Y no os voy a comer mucho más en la cabeza, porque además hace calor y esas cosas nos pasan, pero si alguien quiere hacer preguntas, entonces sí. Yo no tengo problema. Y me voy. Perdón, él va a hacer una parte también de la presentación que me da Perdonad, no he podido venir. Bueno, pero en primer lugar, Jorge, hace muchos años que nos conocemos, hay un vínculo familiar que es por la parte de los González y hemos estado mucho juntos. Sí que tengo que agradecerte que en este caso hayas creado unas memorias recordando lo que es el valle y eso. Esto es igual que cuando el Pocho íbamos al colegio, que decían que es historia de España, la narración de los sucesos ocurridos
en España desde los tiempos más remotos hasta la historia. Pues también es importante recordar ahora lo que es el valle. Así que te agradezco en este caso de que nos recuerdes las historias. Lo que bien has dicho de Santa Bárbara, esa cueva que hay, estuvo excavada por una persona que tuve aquí en la residencia. Lo que pasa es que no sacó nada. Aquí no salimos. Bueno, espera. Buenas tardes. En la cueva aparecen determinadas cosas. Y había publicado el libro. Al cabo de 2 o 3 años, subo a la ermita y me encuentro un montón de zanjas. Y 2 señores que había allí, de mayas, y me dicen, y digo, ¿qué ha pasado aquí? Y dicen, hay uno buscando un tesoro. Y digo, ¿un tesoro? Y dice, sí, porque en un libro salía que aquí había un tesoro. Y me asusté. Y les dije, lo escribí yo. Y me dijeron, pues es muy bueno, tal cual. Menos mal. Pues él ahí se gastó muchísimo dinero pensando que iba a sacar algo, que era el Valentín. Y bueno, pues sí, el hombre al último se les engañó que allí no había ningún tesoro. El tesoro era divino y está muy profundo. En mi cabeza había un tesoro. Así que eso es lo que hay. Y bueno, y por lo demás, pues ya te digo, te reitero el agradecimiento. Y bueno, que sigas con tus memorias, que son muy importantes recordar lo de antes y lo de ahora. Claro. Así que gracias por todo. Gracias. También a ti, pues decirte lo mismo, que también escribiste tu libro, también importante. ¿Qué te iba a decir? Espera que acabe. Miguel te inspiró también, o te ha ayudado Sí. en parte de la novela. Borrador, cuando acabé la novela, le mandé el borrador a Miguel para el repaso general, porque él conoce muy bien todas estas cosas y yo asumía que en algún momento había metido la pata, porque uno no puede estar en todo. Estás en que los personajes se muevan y estás en el lugar concreto donde se mueven y a veces cometes un error. Y ¿Sabes que todo estaba correcto? y Miguel, no, había una cosa errónea. Bueno, pero no tiene nada que ver. Sí, pero había una cosa errónea. Una fecha, Me había equivocado con una fecha, porque los capítulos son fechas. Y en uno había puesto el nombre 2 veces el mismo. ¿Ves cómo comete unos errores fácilmente? Pero sí, Miguel, además es que ya como él había leído el otro libro, y como yo siempre he seguido su web, pues ya sin conocernos, había contacto. Son cosas así. Y luego a partir de ahí tuve la suerte de que después de mandarme el borrador y que seguimos conectando digitalmente, pero vino a Barcelona en un día concreto y entonces fui a la estación a esperarlo y a partir de ahí nos conocimos y la cosa cambió. Porque para mí hay algo fundamental, las personas. Las personas son lo que alimenta la vida. Bueno, a veces la fastidia, pero en general no. Y cuando uno tiene el contacto, cambia. Las emociones son diferentes. La vida digital está bien, los contactos digitales están bien, pero yo, por ejemplo, cuando conocí el otro día a Toñín, habíamos hablado por teléfono, habíamos conectado a través de WhatsApp. El encontrarnos físicamente hace que las cosas sean distintas. Así que con Miguel, cuando nos encontramos, sinceramente mi conexión fue mucho más profunda. Yo me alegraba mucho porque antes, solidamente he leído, hacía mucha ilusión ¿Qué te pasa? conocerte. ¿Cuánto tiempo has tardado en escribir esa novela? Esta novela 2 años. Y para ser sincero, me ha costado menos que otras, porque estaba jubilado. Porque antes podía tardar 4 años en escribir una novela. Porque también soy un poco, ya lo he dicho, el inicio de la presentación he dicho, soy paranoico. Se me disparan constantemente cosas. Y al escribir una novela suelo borrar mucho. En
este hay un capítulo, en las tablas de arte hay un capítulo que lo escribí 3 veces. Porque no me gusta y tiro para atrás. ¿Cuántas has escrito ya? 5 creo, ¿no? Las tablas, sombras de otoño. ¿Las 8 damas? Las 8, no, pero escribí otra que tengo una cosa muy especial. Soy del Español, no soy del Barcelona. Eres periquito. Exactamente. Y escribí una novela sobre el Español. Cuando el Español dejó Sarriá y se fue a Montjuïc, yo escribí una novela sobre esa parte. O sea, esa de aquí. Entonces, normalmente escribo mucho y lo borro. Bueno, lo borro. Sí, porque soy un poco muy especial con eso. ¿Alguien tiene preguntas? Sí. ¿Qué similitud tiene Jorge con Raúl? Bueno, Esa, perdón, ya la sí, sigue. sí. Nos ha roto los Gonzaleros, nos ha roto toda la tradición y creencia, la historia que teníamos de González sobre don Eugenio Díaz Torreplanda. ¿Qué información tiene Velázquez sobre ese personaje? No sé si sabe qué me refiero al canarí médico de González. Sí, bueno, ahí sale. Se Eso, nombra. es que la he leído y hay una parte Se que nombra. no estamos de acuerdo en absoluto. Vale. Con lo que usted introduce, que no era digamos, que no había estado en el ejército alemán, No. era de las SS. No había ¿Qué estado. información tiene? Eso lo estuve leyendo yo en una web que hablaba de González. Las webs son Que el doctor, claro, yo todavía tengo secuelas de. pero que el doctor, Sí. cuando yo era pequeño, la fama del doctor era que era alemán. No, nacido en Barcelona. No, cuando yo era pequeño decían, Sí, bueno. él alemán. Luego estuve leyendo sobre él que no era alemán. Había estudiado en Alemania, pero era de aquí. Era Sí, español. era la catalana. Pero se había formado en el ejército O sea, había estudiado en Alemania. alemán. Claro. Hay fotografías Pero eso lo reales, digo. hay fotografías con las SS. Bueno, yo eso no lo leí. No, y luego hay otra, es que por eso le preguntaba que qué tal documentado está sobre ese tema, Pues sobre- porque dice que llegó sobre el año 50 Sí. y el año 48, 1948 ya estaba en Pues yo vi en una web que hablaba de González. ¿Y la relación de Javier con Raúl tiene alguna relación? De Javier. O sea, Javier, Yo. Jorge, dicho Javier, Jorge. Yo tengo mucha relación con todos los personajes, con todos, masculino y femenino, porque yo tengo 2 partes muy claras. Entonces hago en los personajes, los vivo. Cuando yo escribo, no estoy fuera, no escribo algo, no, lo estoy viviendo. Y si no lo vivo, paro de escribir. Entonces los personajes los vivo, sus emociones trato de experimentarlas. Por eso Jorge tiene que ver con Raúl y también tiene que ver con Ana. Con quien me costó más tener que ver era con Señor, que es el que trata de evitar la apertura. Y ahí me costaba un poquito ponerme cuando aparecía él. Pero con los personajes me meto mucho. Soy muy yo. Pero no porque sea mi vida. Me refiero a la parte emocional de los personajes. Pero tenemos que hablar luego de González. Porque además, mi abuelo era de González. Yo tengo secuelas todavía de ese médico. Tengo algún conocimiento. Pues yo había leído eso, que Secuelas físicas porque de niños pues nos quitaba hasta los ganglios y yo tengo una cicatriz. joder, pues yo estuve leyendo sobre él por eso, porque me habían dicho de pequeño que era un África. Sí, me lo decían. Sí, pero me decían que era un alemán. Efectivamente, aquí decían que era ¿Alguien tiene una pregunta? Bueno, yo tendría una para Miguel. Vale. Yo creo Voy a hacer una pregunta a Miguel. que se está dedicando mucho a la historia. No sé si están hablando ahí. Ya está. No, que se está dedicando mucho a la historia y creo que aquí en el pueblo su padre que está aquí y demás,
no se da mucho a conocer y quizá lo que él escribe y está tratando de investigar debería de plasmarlo más en el pueblo más conocido. No sé, a lo mejor me explico, Sí, no me explico bien, claro, es verdad, pero sí. creo que en ese aspecto nos tienes un poco abandonados. Vale, pues, efectivamente tienes razón. Yo llevo desde los 20 años investigando, leyendo sobre Villel y escribiendo. Pues escribí el libro en 2002 y después de eso, bueno, edité un libro también de apicultura de José Rivas. Yo tengo uno tuyo, Que es un libro del siglo XIX, bueno, pues lo reedité. Y luego me dediqué sobre todo a publicar en la página web, ¿vale? Sobre la historia de Villel. Luego en esa página web incluí una sección que era una biblioteca virtual, donde están los documentos en los que me baso para escribir la web. Y ahora, pues bueno, he determinado que son más importantes. Está el contenido de la historia de Villel, pero digamos que lo importante es la biblioteca donde está toda la documentación. Y es verdad que, bueno, eso a veces con las nuevas tecnologías no llega. Entonces, sí, lo que he propuesto, pues junto con Antonio y la asociación del Castillo y el ayuntamiento, pues poder crear unas sesiones de semana cultural o algo así para hacer pues, charlas y sobre todo temas históricos de Villel y tradiciones de Villel para que no se pierdan. O sea que en ello estamos y agradezco tu comentario. Pues sí, porque si no esto se va abandonando. Está perdiendo todo. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta, señoría? Bueno. Y el tema de lo que planteó en el Museo Arqueológico Nacional, que no sabemos nada. Entonces, un poquito que fue aquella carta. Tiene de todas formas dice que está que me he puesto los audífonos. Sobre lo que dice antes, a raíz de las obras que se llevaron a cabo en el castillo, pues estuvo trabajando un arqueólogo, Enrique Daza, y pues estuvo también leyendo, se enteró de las excavaciones que hubo en el año 51-53 más o menos en el cementerio, que aparecieron un yacimiento visigodo. Entonces, bueno, se interesó por eso y la verdad que le gustaría excavar más y, pues bueno, propuso, también con el Museo Arqueológico Nacional y conmigo, pues escribir un libro para repasar todo. Entonces, bueno, ese aspecto está un poco de momento parado. Entonces ahí no... Pero sí el Museo Arqueológico Nacional está trabajando mucho en los restos que se sacaron de aquí, que no todo estaba muy claro, porque Santa Olalla, que era el arqueólogo que dirigía la excavación, pues lo tenía bastante junto con otros yacimientos, como el de Castiltierra. Entonces, pues bueno, la documentación estaba un poco mezclada, era un poco lioso. Entonces, bueno, pero desde el Museo Arqueológico Nacional están trabajando mucho para ir viendo qué piezas son las que salieron de Villel. Y ya tienen bastantes, las están publicando en el portal Ceres, donde hay fotografías, y está haciendo un trabajo muy importante. De hecho, también el Museo Arqueológico Nacional lo que quiere hacer es, pues, cuando la agenda se lo permita, por lo visto ya en 2026 no es posible, hacer lo que llaman una vitrina cero. Es una pequeña exposición pues con la excavación que se hizo aquí en Villel, con todos los objetos que se han sacado y también haciendo un pequeño homenaje a las arqueólogas que participaron también en la excavación del yacimiento. Esto sí que está en el Museo de Toledo, todo lo que se sacó aquí, y como bien dice Miguel,
el arqueólogo, que es en este caso Enrique, que es el que llevó todo el tema de arqueología del castillo, sí que está intentando de que todo eso pase aquí a un museo a Villel. Entonces se está tramitando y bueno, pues vamos a intentar que lo que se sacó en Villel, que vuelva a Villel. Es lo que se pretende. Y los comentarios que decían que había muestras que se llevaron de Villel que se los llevaron para Alemania. No, está todo en el Museo de Toledo. Es que hablárselo es mucho, pero la realidad no se sabe. Perdón un momento. Entonces, pues él lo que está queriendo es excavar otra vez, porque él piensa que tiene que haber cosas aún muy importantes en Villel, en la tierra. Entonces estamos en ello. Vamos a intentar a ver si se puede sacar una subvención que sí se están dando por mediación de las diputaciones, para ver si podemos alcanzar todo eso. Así que eso es lo que hay en cuanto a los restos que se sacaron y a los que se podrán sacar. Así que esa es la información que tengo, junto con Miguel, que también está informando. Que con el se acabó el yacimiento de lo que es la necrópolis, pero claro, si había una necrópolis había un poblado, que también sería interesante excavarlo, ¿vale? Que estaría pues, posiblemente a lo mejor al otro lado del río, en la zona un poco del Villar. Se excavó por la parte del cementerio, porque ya sabes que en el cementerio que tenemos actual sí que salen a un tumbar de toba y todo eso. Y bueno, pues se ve que ahí fue un cementerio romano en su momento. Y bueno, todos los alrededores aquellos fueron cementerios. Y eso, además que había una característica que es un poco general a los poblados de aquella época, y es que los cementerios, o las necrópolis, estaban, digamos, separadas de la ciudad por algún elemento natural, pues por ejemplo como puede ser el río Mesa. Miguel, pero cuando murió Justa la panadera, cuando se enterró, salió un sarcófago de toba, y entonces se supone que había un militar porque se dijo que salía con cinturones, sable o el tipo de que fuese cosas esas. Entonces eso se puede saber si realmente tiene algún... ni se sabe dónde va para eso ni nada. Cuando hicimos la sepultura de la tía de tu señora, pues también salió una sepultura de toda. Lo que pasa es que nada más salían los huesos, el resto no. O sea que hay dentro hay muchísimas tumbas de toda. Pues claro, hay veces que coincides con ella, también no se coincide. Así que nada, que bueno, es muy importante la historia, y que sigamos con ella. Lo de antes y lo de ahora. Por mi parte, Bueno, seguir adelante y lo que podáis sacar. Siempre os agradecerá. Si no somos nosotros, ya nos hemos muerto, a lo mejor ese viejo. Vendrán otros que darán la historia ahí y recordarán. Que luego sin historia o una... Y que después no sé que no tenía que perder. El sol, el castillo de los Funes, testigo de amor. Sus muros de piedra guardan secretos milenarios. En Villel de Mesa, entre campos y trigales, caminando por sus calles se siente la calma. La vida quita surge como dulce melodía en el alma. En cada esquina la historia se entrelaza. Y en el aire se respira la esencia de la Mancha. Villel de Mesa, pueblo del canto, donde el tiempo se detiene en cada canto. Bajo el cielo azul el castillo vigila. En este rincón del mundo la paz se atesora y brilla. En el castillo de los Funes la historia cobra vida. Torres de piedra desafían al olvido y la herida.
Desde lo alto se contempla la inmensidad y el amor por esta tierra nunca se apagará. En las noches estrelladas la magia se despierta en Miguel de Mesa, cada alma está alerta. Entre risas y sueños el pueblo vive en armonía y el eco de su alegría que suena en la lejanía. Miguel de Mesa, pueblo de encanto, donde el vino se